Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir los secretos más jugosos y apasionantes de Turquía. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de intrigas, romance y, por supuesto, esos besos que os dejarán sin aliento. Hoy vamos a desentrañar juntos esos misterios que envuelven las relaciones, las costumbres y las expresiones de afecto en Turquía. Olvidémonos por un momento de los kebabs y los mercados bulliciosos, y adentrémonos en el corazón mismo de la pasión turca. Vamos a hablar de esos gestos sutiles pero cargados de significado, de las miradas que lo dicen todo, y de esos besos que rompen barreras y encienden corazones. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasiona la cultura turca tanto como a mí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos. Tengo muchísimas más sorpresas preparadas para vosotros. ¡Vamos allá! A ver, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con un romance? Ya sea después de ver una serie turca que te ha robado el corazón, o simplemente por la fascinación que despierta esta cultura milenaria, Turquía evoca imágenes de pasión, de intensidad, y de un cierto misterio que nos atrae como un imán. Las series turcas han inundado las pantallas de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, mostrando paisajes impresionantes, tramas intrincadas y personajes irresistibles que alimentan nuestra imaginación. Desde los dramas históricos llenos de intrigas palaciegas hasta las comedias románticas que nos hacen suspirar, las producciones turcas han sabido capturar la esencia del romance, el drama y la complejidad humana. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo son realmente las relaciones en Turquía? ¿Cuáles son las normas, los códigos no escritos, y esos pequeños detalles que marcan la diferencia? Pues bien, preparaos porque vamos a destapar algunos secretos que os sorprenderán. Nos adentraremos en la complejidad de las citas modernas, los desafíos de la comunicación intercultural y las expectativas que pueden surgir en el camino. Lo primero que hay que entender es que Turquía es un país con una rica historia y una cultura muy diversa. Es un puente entre Oriente y Occidente y esto se refleja también en sus relaciones amorosas. Podemos encontrar desde parejas muy tradicionales, donde la familia juega un papel fundamental en la elección de la pareja, hasta jóvenes que viven relaciones mucho más modernas y liberales. Esta dualidad crea un tapiz fascinante de costumbres y valores que se entrelazan y chocan en el contexto de las relaciones amorosas. En las zonas rurales y más conservadoras, las tradiciones ancestrales siguen teniendo un peso importante, mientras que en las grandes ciudades, la influencia occidental y la globalización han abierto paso a una mayor libertad y experimentación. Uno de los aspectos más interesantes es la importancia de la familia. En muchas ocasiones, la aprobación familiar es crucial para que una relación prospere. No es raro que los padres tengan mucho que decir sobre la elección de la pareja de sus hijos, y es importante tener en cuenta sus opiniones y ganarse su confianza. Esto puede ser un desafío para alguien que viene de una cultura más individualista, pero también puede ser una oportunidad para experimentar una conexión familiar más profunda. Imaginen la cena de presentación, un evento crucial donde el futuro de la relación puede sellarse. Las preguntas inquisitivas de los padres, las miradas escrutadoras de los hermanos y la necesidad de causar una buena impresión pueden generar una presión considerable. Sin embargo, si logras ganarte el cariño de la familia, habrás dado un paso gigante hacia un futuro juntos. Pero no todo es tradición y protocolo. Los jóvenes turcos también están influenciados por la globalización y las nuevas tecnologías. Las redes sociales y las aplicaciones de citas son cada vez más populares, y ofrecen nuevas formas de conocer gente y establecer relaciones. Sin embargo, incluso en este contexto, los valores tradicionales siguen teniendo una gran influencia. Aunque Tinder y otras aplicaciones similares han ganado terreno, la idea del matrimonio y la familia sigue siendo central en la vida de muchos jóvenes turcos. Esto puede generar un choque de expectativas entre aquellos que buscan relaciones casuales y aquellos que aspiran a un compromiso a largo plazo. Además, la presión social para casarse y formar una familia puede ser considerable, especialmente para las mujeres. Ahora hablemos de lo que realmente os interesa: los besos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En Turquía, las demostraciones públicas de afecto como los besos y los abrazos no son tan comunes como en otros países occidentales. Esto no significa que los turcos no sean cariñosos, todo lo contrario. Simplemente expresan su afecto de maneras diferentes. La cultura turca, arraigada en valores de modestia y respeto,
tradicional y favorece la privacidad en las expresiones de amor. Sin embargo, esta norma está evolucionando, especialmente entre las generaciones más jóvenes y en las áreas urbanas, donde la influencia occidental ha fomentado una mayor apertura en la manifestación pública de afecto. Un beso en la mejilla es una forma común de saludo entre amigos y familiares, pero un beso en los labios en público puede ser considerado inapropiado, especialmente en zonas más conservadoras. Sin embargo, esto está cambiando poco a poco, sobre todo en las grandes ciudades como Estambul o Ankara, donde las parejas jóvenes son más abiertas a expresar su amor en público. Incluso en estas ciudades, es común ver parejas que se toman de la mano o se abrazan discretamente, pero los besos apasionados en la calle siguen siendo una rareza. Es importante ser consciente del entorno y respetar las costumbres locales para evitar incomodidades o situaciones embarazosas. Pero, ¿qué pasa con los besos más íntimos, esos besos que te roban el aliento y te hacen sentir mariposas en el estómago? Bueno, aquí es donde entra en juego la pasión turca. Los turcos son conocidos por ser apasionados y románticos, y esto se refleja también en sus besos. Un beso puede ser intenso, profundo y lleno de sentimiento. Es una forma de conectar con la otra persona a un nivel muy profundo, de transmitir emociones y de expresar el amor de una manera visceral. Piensa en esos momentos a solas, lejos de las miradas curiosas, donde la verdadera conexión se manifiesta. Un beso puede ser el catalizador de una noche inolvidable, un sello de amor y compromiso que trasciende las palabras. Pero, ¿cómo se besa un co? ¿Hay algún secreto, alguna técnica especial? Pues bien, no hay una fórmula mágica, pero sí algunos consejos que os pueden ayudar a entender mejor el arte del beso co. El beso co, como cualquier forma de expresión íntima, es un acto de comunicación que va más allá de la simple fricción de los labios. Es un lenguaje no verbal que transmite emociones, deseos y la profundidad de la conexión entre dos personas. Lo primero es la mirada. Los turcos son muy expresivos con sus ojos, y la mirada juega un papel fundamental en el coqueteo y la seducción. Antes de besar, es importante establecer contacto visual, transmitir tus intenciones y dejar que la otra persona sepa lo que sientes. La mirada puede ser un preludio al beso, un indicativo de deseo y anticipación. Una mirada intensa y prolongada puede crear una tensión palpable que hace que el beso sea aún más significativo. Otro aspecto importante es la confianza. Los turcos valoran la seguridad y la confianza en uno mismo. Si te sientes seguro de ti mismo, esto se reflejará en tu beso y lo hará aún más atractivo. La confianza no se trata de ser arrogante o dominante, sino de sentirse cómodo en tu propia piel y transmitir esa seguridad a tu pareja. Un beso confiado es un beso que se entrega sin reservas, con la certeza de que será bien recibido y correspondido. Y por supuesto, la pasión. Como ya he dicho, los turcos son apasionados por naturaleza, y esto se refleja también en sus besos. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, de dejarte llevar por la emoción y de disfrutar del momento. La pasión es el ingrediente secreto que transforma un simple beso en una experiencia inolvidable. Es la energía que fluye entre dos personas, la chispa que enciende la llama del amor. Pero no todos son besos apasionados. También hay gestos más sutiles, pero igualmente significativos, que expresan el afecto en Turquía. Por ejemplo, tomarse de la mano es una forma común de mostrar cariño en público, incluso entre amigos del mismo sexo. También es común que las parejas se abracen y se acaricien el pelo, gestos que transmiten ternura y cuidado. Estos pequeños actos de afecto son una forma de demostrar amor y apoyo mutuo, de crear un vínculo emocional que fortalece la relación. Otro aspecto importante es el lenguaje del amor. Los turcos son conocidos por ser románticos y por expresar su amor con palabras bonitas. No es raro escuchar piropos y cumplidos, y las declaraciones de amor son muy comunes. El lenguaje del amor varía de persona a persona, pero en general, los turcos son muy expresivos y no tienen miedo de mostrar sus sentimientos. Los poemas, las canciones y las cartas de amor son una forma tradicional de cortejo que sigue siendo popular en la actualidad. Pero el lenguaje del amor no se limita a las palabras. También se expresa a través de los actos. Los turcos son muy atentos y detallistas, y les gusta demostrar su amor a través de pequeños gestos, como preparar una comida especial, regalar flores o simplemente pasar tiempo juntos. Un desayuno sorpresa, una nota cariñosa o un simple te quiero pueden tener un impacto significativo en la relación.
En resumen, las relaciones en Turquía son una mezcla de tradición y modernidad, de pasión y sutileza. Los turcos son conocidos por ser apasionados y románticos, pero también valoran la familia, la confianza y el respeto. Los besos son una forma importante de expresar el amor, pero también hay gestos más sutiles que transmiten el afecto. Navegar por este complejo paisaje cultural requiere sensibilidad, comprensión y una mente abierta. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os haya ayudado a entender mejor los secretos de la pasión K. Recordad que cada relación es única y que no hay reglas fijas. Lo importante es ser auténtico, respetuoso y dejarte llevar por el corazón. No tengan miedo de preguntar, de aprender y de adaptarse a las costumbres locales. La comunicación es clave para construir una relación sólida y duradera. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre la cultura turca. Si es así, no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y dejarme un comentario contándome qué os ha parecido y qué otros temas os gustaría que tratara en el futuro. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones. ¿Qué os parece si en el próximo vídeo exploramos las costumbres de matrimonio turcas? O tal vez analizamos las diferencias entre el cortejo en las zonas rurales y urbanas. Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No os perdáis ni uno solo de mis vídeos, porque tengo muchísimas más sorpresas preparadas para vosotros. Vamos a seguir explorando juntos los secretos más apasionantes de Turquía. Desde la gastronomía hasta la música, desde la historia hasta el arte, hay un universo de maravillas por descubrir. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor no tiene fronteras. Hasta la próxima.